Entonces vamos a presentar, ya lo presentó en realidad el ministro Pablo de Chiara, Carlos Magariño, actual CEO de la Cámara Argentina de Energía, ha sido embajador argentino en Brasil hasta mediados del 2019, ha sido el tercer director general de la ONU para el Desarrollo Industrial hasta el año 2005 y recordamos desde muy joven que fue secretario de Industria de la Nación trabajando con las pymes y las industrias de la República Argentina. Así que adelante, Carlos Magariños. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera comenzar agradeciéndole al gobierno de Córdoba que me ha invitado a disertar nuevamente en esta querida provincia a través de la invitación que me hiciera llegar del Ministerio de Ciencia y Tecnología que tan hábilmente lidera Pablo Di Chiara. Muchas gracias a Emilio Graglia. Quiero también saludar y agradecer a María Pía Astori, presidenta de la Fundación Mediterránea, una entidad señera de Argentina que coorganiza el evento, y felicitar también a las demás entidades como la Unión Industrial de Córdoba, la Cámara de Comercio de Córdoba, FEDECOM, el Clúster Tecnológico, CIECBA, por acompañar esta disertación. A mí me parece muy oportuno plantear este debate acerca del rol de tecnología como insumo para la recuperación económica. Me parece que tendríamos que resaltar también el rol de la tecnología para soportar las cuarentenas que impone esta pandemia, ¿no? Es decir, nadie podría imaginar cómo sería una cuarentena de estas proporciones si no tuviéramos internet, si no tuviéramos almacenamiento en la nube, si no tuviéramos todos los recursos que la tecnología pone a nuestra disposición. Y sin ninguna duda será la tecnología y la innovación quienes tengan un rol esencial en la recuperación de la economía, porque son ellas las que han ocupado el centro de gravedad del proceso de progreso económico y social de la economía internacional, ¿no? Justo en el momento en que una explosión y una combinación de desarrollos tecnológicos en distintas áreas, como la digitalización, Big Data, la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología, nos prometen una nueva era para la humanidad. La pandemia del SARS-CoV-2 nos sacude hasta los cimientos y nos enfrenta a la peor crisis económica que hemos enfrentado en los últimos 150 años en tiempos de paz. La verdad es que nos tenemos que preguntar cuáles son las claves del futuro. Y sin duda, la tecnología ocupa un lugar importante en la formulación de la respuesta, porque responder cuáles son las claves del futuro nos obliga a mirar una crisis que tiene tres dimensiones. Una crisis profunda, muy abarcativa, que tiene tres dimensiones. Una dimensión sanitaria, una dimensión económica y una dimensión relacionada con el liderazgo, ¿no? Las tres dimensiones están íntimamente ligadas y se alimentan recíprocamente, ¿no? La crisis sanitaria es evidente con 15 millones de infectados, más de 600.000 muertos, con estimaciones que establecen un reporte, un subreporte de muertes en alrededor del 30%. 600.000 muertos en 7 meses es un número muy importante. Aun cuando se mantuvo en cuarentena, la mitad de la población mundial simultáneamente por lo menos un mes, y en muchos lugares, en muchos países emergentes, por más tiempo, ¿no? En cuarentenas todavía más largas. Esta crisis, además, esta crisis sanitaria tiene la particularidad que golpea primero y de manera muy determinada las economías más avanzadas, ¿no? Y aunque el centro de gravedad de la crisis sanitaria se desplaza ahora a los países emergentes, tenemos al menos las experiencias de los países de economías avanzadas que ya han pasado por el proceso. Me parece que aquello a lo que hay que prestarle atención para ver los negocios de los próximos años es a la profundidad del impacto que va a tener la crisis económica, vinculada y disparada
por esta crisis sanitaria, ¿no? Cualquier predicción que hagamos para los próximos años, sin ninguna duda, siempre nos tienta la idea de mantener los pronósticos que teníamos antes de la pandemia. Yo creo que sin duda la pandemia pasará, la vamos a superar, vamos a recuperar nuevamente el dinamismo de la economía internacional. Muchas veces en el pasado distintos eventos disruptivos pronosticaron el fin de la globalización, el fin del crecimiento, y la verdad que hasta ahora eso no ha ocurrido. Pero tomar nota de eso y reafirmar ese concepto no implica desconocer ni minimizar el impacto fenomenal que va a tener la pandemia en la economía de los próximos años. Con una caída del Producto Bruto para el año que viene, para el año próximo, está calculada de alrededor del 6%. Es una caída fenomenal del Producto Bruto global. Se calcula que el comercio internacional puede caer algo entre el 15 y el 30%, según cálculos de la Organización Mundial de Comercio. Hoy está más cerca del 25 que del 15. Como consecuencia de esta caída del comercio y del Producto Bruto, el empleo se va a reducir aproximadamente un 10,5% del total de horas trabajadas. Eso significa una pérdida de 300 millones de puestos de trabajo full time, para que tengamos una dimensión de lo que significa. Obviamente, los jóvenes y las actividades menos calificadas e informales son las que van a estar más afectadas, ¿no? Esta dinámica va a llevar a que aumente la pobreza a nivel global, en unos 420 millones de nuevos pobres. Y es probable que la población padeciendo hambre se duplique hasta alcanzar los 260 millones de personas. La verdad que en términos de lucha contra la pobreza, esta pandemia significa varias décadas, al menos un par de décadas de retroceso en materia de lucha contra la pobreza. Y esto sin considerar la eventualidad de que haya un rebrote del virus en los próximos meses, ¿no? Asumiendo que somos capaces de controlar el impacto del COVID-19 en nuestras sociedades. Es por esto que hay que descartar completamente cualquier dicotomía entre salud y economía. Yo, con toda sinceridad, no encuentro mucho sentido a separar esos conceptos, debido a que no hay ninguna recuperación económica posible hasta que superemos la pandemia. Esto precisamente es lo que manifiesta la crisis de liderazgo. Una crisis de esta escala demanda seriedad, decisión, valentía, porque tenemos por delante objetivos inalcanzables sin coordinación y cooperación global. La verdad, de acuerdo con varios premios Nobel de medicina y expertos reconocidos en materia de salud pública, no sabemos aún en detalle cómo es que el COVID-19 causa graves niveles de morbilidad y mortalidad. Y para entenderlo tenemos que usar una infraestructura masiva de conocimientos que acumulamos desde la pandemia de 2018. La medición de anticuerpos, la medición de anticuerpos en tubos de ensayo, ¿no? Hoy nos parece una cosa natural, pero es el producto de esta evolución en los últimos 100 años de investigaciones en ciencias de la salud. La evaluación del funcionamiento de los anticuerpos en el sistema viral, el ciclo de funcionamiento, el ciclo de vida de un virus, todos estos conocimientos tenemos que explotarlos de manera sistemática para dar una respuesta coordinada en un plazo muy corto a la amenaza que representa el COVID-19. Y obviamente nuestras posibilidades de lograrlo aumentan si los científicos comparten información y conocimientos. Me parece que por eso la coordinación y la cooperación internacional son críticas. Necesitamos una vacuna, la necesitamos cuanto antes y además la necesitamos disponible para todos en todos lados. Ya sabemos que no sirve
que erradiquemos el virus de algunos países o de alguna región del mundo si no logramos erradicarlo en todos. Y lo que necesitamos por lo menos es un tratamiento eficaz rápidamente para evitar los rebrotes que el virus está mostrando en muchos países. Y del mismo modo que necesitamos cooperación y coordinación internacional para enfrentar la crisis sanitaria, la necesitamos para enfrentar el enorme impacto que la pandemia genera en el plano económico. Los países en desarrollo, se calcula en términos generales, van a necesitar unos 2.5 trillones de dólares para enfrentar la crisis. Y ese dinero tiene que estar disponible, ese nivel de liquidez tiene que estar disponible lo más rápidamente posible. Por eso yo me adhiero a la sugerencia que ya han hecho muchos expertos en esta materia. Yo quiero sumar mi voz y sugerir lo más rápidamente una emisión de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Eso podría facilitar rápidamente 600 billones de dólares a disposición de los países en desarrollo y otro trillón de dólares podría estar disponible rápidamente al comienzo de 2021. Del mismo modo, los bancos regionales tendrían que aumentar su portafolio de préstamos aproximadamente un 40%. ¿No? Son unos 200 billones de dólares anuales por unos 5 años, para 5 bancos regionales que tenemos en el sistema multilateral. Esto representa otro trillón de dólares. Sin duda se necesita ayuda para proveer una satisfacción, una solución, una reducción del peso de la deuda en los países en desarrollo. Hay 76 países de la Asociación Internacional de Desarrollo que van a necesitar reestructurar su deuda externa. Y eso hace evidente una vez más la necesidad de una acción global coordinada. Lo importante es entender, y por eso me parece tan relevante esta conversación de hoy, que todos estos esfuerzos tienen que proporcionar alivio a las economías nacionales, ayudar a estabilizar la situación socioeconómica, pero al mismo tiempo tienen que apoyar el dinamismo y el liderazgo del sector privado. Yo creo que la acción que desarrollan los gobiernos es esencial, pero tiene que desarrollarse en combinación con la iniciativa privada, que es la que al final genera los resultados que se buscan. Las mejores políticas o el mejor diseño de políticas puede fracasar en ausencia de iniciativa privada, porque el desarrollo de la economía es el resultado de la incorporación de tecnología, de la innovación, del cambio técnico. Es un proceso evolutivo de aprendizaje que involucra a la sociedad en su conjunto para crear paulatinamente lo que llamamos capacidades sociales. Cuando yo dirigía la ONUDI, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, publicamos un trabajo midiendo el impacto de las capacidades sociales en la determinación de la diferencia del ingreso medio del trabajador de una economía, del ingreso medio del ciudadano de una economía. Crear valor en una economía es sumamente importante y tan importante como esto es lograr que de ese proceso de crecimiento participan la mayor cantidad de personas posibles y eso requiere capacidades sociales. El padre de la teoría evolutiva, Richard Nelson, lo ha explicado esto muchas veces y yo creo que hay poca discusión en el mundo económico respecto de la importancia que tienen estas capacidades sociales. El premio Nobel de Economía Edmund Phelps hace poco publicó un trabajo sobre la importancia de los valores de una sociedad para generar innovación en cambio técnico. Entonces quiero remarcar este tema porque eso es precisamente la razón por la que digo con tanta amistad que me gusta tanto venir, si me permiten, entre comillas, venir virtualmente a Córdoba, ¿no? Como en este caso, porque yo lo veo trabajando en este sentido. Por supuesto, lo conozco muy bien al ministro
al ex ministro ahora, Roberto Valle. Para mí va a ser siempre ministro. Trabajamos juntos muchos años y realmente yo lo respeto mucho y sé muy bien la dedicación y el empeño que ha puesto en el desarrollo de todas esas políticas. Me acuerdo, estando todavía yo en la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, de recibir sus pedidos y la visita del el entonces vicegobernador Juan Schiaretti, de la provincia de Córdoba, que estaba interesado en replicar las buenas prácticas que había desarrollado India, específicamente el distrito de Bangalore, para la promoción de las exportaciones de software, que a mediados de los años 90, a principios de los 2000, Bangalore era la estrella en el firmamento de la exportación en la India, la estrella en el firmamento de los exportadores de software, ¿no? Y así como me consta el compromiso de la política cordobesa en esto, que hoy continúa con tanto talento Pablo Di Chiara, siempre me impresionó mucho ver la capacidad de emprender de los empresarios cordobeses. No tiene nada que enviarle a los más avanzados del mundo, de la economía internacional. Yo, muy respetuosamente y con humildad, los animo a continuar por ese camino, proyectando el ejemplo de Córdoba a toda la Argentina, porque vienen tiempos muy difíciles para toda la economía internacional y, por supuesto, también para la economía argentina, que entró en esta pandemia en una situación de fragilidad. Entonces, hay que mantener el entusiasmo sin perder de vista la magnitud del desafío, ¿no? Y creo que hay muchos mercados que ofrecen grandes oportunidades para los emprendedores de nuestro país, que ya han dado sobradas muestras de sus talentos, sus habilidades. Creo que eso es más importante. El capital persigue a esos emprendedores en todo el mundo y los va a perseguir también en Argentina. Por eso quería terminar mi presentación con una referencia general a uno de esos tantos mercados que van a ir creciendo en los próximos años. Me referiré a la Internet de las cosas, al Internet of Things, para no abusar del tiempo que tengo asignado. Pero Cisco estima que cada persona tendrá en promedio 4 equipos conectados en 2023, ¿no? Ustedes saben, el Internet de las cosas se refiere a la red de objetos o aparatos que se comunican entre sí a través de Internet, ¿no? Entonces, con un promedio de 4 equipos conectados para 2023, otros cálculos, por ejemplo, de GSME, que es una compañía que se dedica, una asociación que se dedica a promover los intereses de los operadores móviles. Ellos calculan para 2025 25.000 millones de aparatos u objetos conectados en Internet de las cosas, un impacto en el PBI global del 11%. La inversión promedio entre 2016 y 2021 en soluciones para Internet de las cosas es $1 trillón anual, ¿no? Yo creo que todas estas habilidades que hemos demostrado en Argentina en general, en Córdoba en particular, pueden redundar, pueden resultar en un rol relevante en estos mercados, ¿no? Hoy en día, el mercado de la Internet de las cosas encuentra sus fronteras en los problemas derivados de las preocupaciones por seguridad y privacidad de los datos, en las regulaciones, cuando no, y en la infraestructura digital, ¿no? Entonces yo creo que ahí gobierno, sector privado y academia, los componentes esenciales de un sistema nacional de innovación, de un sistema provincial de innovación que en Córdoba se manifiesta de manera tan completa, tienen que trabajar juntos para renovar esas barreras, promoviendo, por ejemplo, regulaciones flexibles en lugar de reglamentos estáticos, que se adapten a los problemas que se presenten y no ahoguen la iniciativa privada o los nuevos desarrollos, difundiendo, por ejemplo, códigos de buenas prácticas, incorporando temas de seguridad a cada paso del desarrollo de productos, bajando los costos financieros para esta área de soluciones tecnológicas y promoviendo alianzas y protocolos de interoperabilidad. Así como ocurre en el área de Internet de las cosas, también encontraremos oportunidades similares en todos los campos donde las tendencias
tecnológicas se vieron aceleradas por la pandemia. Yo creo que el relato que nos hizo Roberto al comienzo de la reunión tiene un valor paradigmático porque hace 20 años no había una visión tan clara respecto de que los productos industriales estaban en trayectoria de convertirse en servicios. Pero hoy las compañías automotrices, para nombrar un clúster cordobés, ya cada vez menos son productoras de automóviles y más productoras de movilidad. Y en esa transición hay un cambio muy grande de volúmenes de producción. No es simplemente que se va a producir un auto autónomo que se maneja solo. Es probable que sean necesarios menos autos. Es decir, cuando antes cada uno se compraba un automóvil, hoy, frente a la posibilidad de llamar un Uber, y mañana, frente a la posibilidad de llamar un Uber sin conductor, tal vez mucha gente prefiera disponer de esa inversión de capital de otra manera. Si tiene confianza en que va a tener siempre disponible un servicio de movilidad en el que puede confiar, ¿no? Para nombrar un ejemplo que está afectando a la industria americana. Antes de esta pandemia, conocimos muchos reportes a comienzos de 2019 respecto de la reducción de los planteles de trabajo en las grandes terminales americanas, que en un momento de gran prosperidad ya se preparaban para el efecto que van a tener estas nuevas tecnologías de los automóviles autónomos en el total de los niveles de producción. Así como ocurre en ese sector, tenemos muchos otros casos, ¿no? Está claro, por ejemplo, las compañías de energía cada vez se ven a sí mismas como proveedoras de energía y no necesariamente solamente como productores de hidrocarburos, ¿no? Allí yo advierto la necesidad de fortalecer y promover este diálogo. Lo felicito al Ministerio, al Gobierno de Córdoba por esta iniciativa y permítanme felicitar sobre todo a los industriales cordobeses, al sector privado, por darle tanta importancia y relevancia a estos encuentros. Porque yo creo que es natural que encontremos dificultad para asignar tiempo y energía cuando algunos temas no nos parecen o no los vemos con claridad en el centro del radar, ¿no? Por ejemplo, nos faltaron advertencias acerca del peligro de una pandemia. Ahora circulan en Internet varios discursos de líderes mundiales, de líderes de organizaciones internacionales, planteando los peligros de un virus de circulación masiva que tuviera los efectos que está mostrando el COVID-19, ¿no? Sin embargo, no tomamos medidas. Yo quisiera concluir abogando porque no discutamos ahora si vamos a superar las penurias y el sufrimiento que tenemos por delante con más Estado o con más mercado. Necesitamos más de ambos. Y sobre todo necesitamos del ingenio colectivo para combinarlos de manera inteligente y construir las instituciones que nos permitan llegar al futuro que sin duda nos merecemos como país. Muchas gracias. Gracias, Carlos Magariño. Y acá tenemos un par de preguntas. Has dado una cifra casi escalofriante de una pérdida de alrededor de 300 millones de puestos de trabajo y nos preguntan en este contexto si crees que Argentina y cómo Argentina puede encarar la recuperación económica en este contexto. Bueno, estas cifras que yo comenté son cifras de la Organización Internacional del Trabajo. Son estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo y abarca la economía internacional. Argentina viene, como digo, entra a la crisis con una economía mucho más frágil, ¿no? Entonces creo que ahí vamos a tener que agudizar el ingenio y trabajar mancomunados con los representantes gremiales, con la fuerza del trabajo, para encontrar alternativas que le den a los empresarios flexibilidad y capacidad de maniobra y al mismo tiempo se protejan las fuentes laborales. Esto sin duda va a resultar del diálogo. En muchos sectores
tanto los representantes de los trabajadores como los industriales ya están hablando de estas cosas y yo tengo confianza que nos vamos a comportar como una sociedad inteligente. Y hay otra pregunta que tenía que ver, bueno, la podía contestar Rebeca o vos, Carlos, porque tenés mucha experiencia en el tema financiero, es si puede haber alternativas de financiamiento para los emprendimientos tecnológicos en la República Argentina. Sí, yo no tengo ninguna duda de que eso es así. Como te digo, me parece que Argentina ha demostrado talento, habilidades, know-how y capacidad de interactuar, como lo han experimentado ustedes en Córdoba entre el sector público y privado para remover obstáculos, regulaciones complicadas. A mí me parece que el capital, en términos de la economía global, está ávido de encontrar nuevas ideas y talentos que desarrollen nuevos productos, ¿no? Así que el verdadero desafío para Argentina es lograr un medio ambiente económico que le permita a los emprendedores desarrollar esas compañías aquí mismo, sin necesidad de trasladarse a otros países para evitar la sobrepresión impositiva o superregulaciones en otros sectores, ¿no? Pero estoy más tranquilo desde el punto de vista de la capacidad de innovación de los argentinos que desde el punto de vista del medio ambiente regulatorio, ¿no?